¿Cómo experimentar liberación espiritual desde tu casa, sin tener que ir a un evento donde sacan demonios? ¿Cómo experimentar la liberación que da el Espíritu Santo desde tu propia casa? Número 1, hay que entender cómo es que toma lugar la liberación. El Espíritu Santo de Dios es 100% y completamente responsable por la liberación que toma lugar en una persona, ya sea durante un evento donde una campaña toma lugar y viene un gran profeta y se pone a sacar demonios, o ya sea en lo privado en tu casa. El Espíritu Santo es el único ser que causa liberación de demonios en una persona. Nadie ausente de la presencia del Espíritu Santo en ellos puede sacar demonios. Solamente un hombre o una mujer que está llena del Espíritu Santo puede sacar demonios. Y solamente un hombre o mujer que tiene al Espíritu Santo puede experimentar total liberación por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Número 2. Lo que la gente generalmente ve en una campaña es simplemente la superficie de lo que verdaderamente toma lugar durante una liberación. Porque después que el demonio es sacado de una persona, lo cual tú puedes ver en una campaña de liberación, lo cual es real, eso no es el todo. Eso es el comienzo del proceso que es la liberación. Porque después que el ladrón, vamos a hablar de los demonios como si fueran ladrones. Digamos que por 15 años has estado viviendo con un hombre en tu casa que vive en la azotea o en alguna parte secreta de tu casa y no estabas consciente de esto hasta que fuiste a una campaña y te enteraste que había un ladrón o demonio viviendo en tu casa todo este tiempo. Y entonces, ahora que sabes de que esta persona estaba conviviendo contigo, la persona es arrestada, la policía viene, arresta a la persona y todo bien, ¿verdad? Ok, la persona malvada o el demonio ha sido arrestado, pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque las huellas y el reguero y los patrones tóxicos que éste dejó en tu hogar, en tu casa, en tu templo, el cual eres tú y tu cuerpo, todavía están ahí. Y ahora lo que toma lugar después de que el demonio es sacado de ti es el proceso de la santificación y purificación y de la restauración. Y eso no lo va a hacer por ti el predicador o el evangelista o el profeta que viene. El profeta lo que va a hacer es que te va a hacer el favor de ayudarte con el arresto. Él va a arrestar en el nombre de Cristo por el poder del Espíritu Santo en él a los demonios que están en ti. Él los va a arrestar, los va a sacar de ti en el nombre de Jesús. Pero el proceso de la santificación, la purificación y restauración va a tomar lugar entre usted y el Espíritu Santo. No durante la campaña, porque esto toma a veces meses, años. Todo depende de cuán dispuesto usted está a ser libre y a cooperar con el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con cooperar con el Espíritu Santo? Porque la realidad es que el proceso que va a tomar lugar no va a ser simplemente el Espíritu Santo por sí solo obrando en tu vida. Claro que Él es el poder que te liberta, que te restaura. Él es responsable por esa libertad. Más nadie puede hacer eso por ti como Él puede. Solo Él, nadie más. Pero tú tienes que estar dispuesto a trabajar con el Espíritu Santo. En mi proceso de liberación, yo tuve demonios, muchos demonios. No estaba poseída, porque no es lo mismo que estar endemoniado. Endemoniado y poseído son dos cosas diferentes, no hay tiempo para explicarlo. Pero por mucho tiempo yo estaba endemoniada por la de puertas que le había abierto al enemigo a través de diferentes pecados. Y el Espíritu Santo siempre estuvo ahí, dentro de mí. Y cuando Él comenzó el proceso de liberación, yo me di cuenta que siempre que Él me hacía libre, porque es un proceso, ¿verdad? Es como arrancarle trocitos a
¿Cómo me explico? Piensa en una cebolla y cuántas capas tiene. Él va descapando a la cebolla hasta que tienes acceso a lo que hay adentro y te va liberando, ¿verdad? Y me acuerdo que en las noches, yo siempre leía la Biblia en la noche, todavía lo hago, pero en aquel entonces específicamente. Yo estaba tratando de leer la Biblia, de buscar más de Dios. Número uno, estaba yo en las cosas de Dios. Yo estaba interesada en Dios, estaba buscando a Dios y estaba leyendo su palabra. Y entonces el Espíritu Santo me encontraba en ese estado donde yo estaba leyendo la Biblia y Él me detenía, literal, me detenía y me hablaba, literal, no hipotéticamente, estoy hablando literal. Él habla, Él es Dios. Y me ponía una imagen de alguien en mi cabeza y mi mente y me decía, perdona a esta persona, bendícela y ora por ellos. Y a veces era mi ex a quien le guardaba rencor por ciertas cosas y cómo él me había tratado y esto y lo otro. Y cuando el Espíritu Santo, clarito como el agua, me hablaba y me decía que perdonara a alguien, aunque no tuviera yo el deseo de hacerlo, yo obedecía porque, wow, Dios me está hablando. Aquí no hay excusa, el creador del universo me está hablando, así que voy a hacer lo que Él me está diciendo. Y cada vez que yo hacía lo que el Espíritu Santo me decía, había liberación. Un instante donde hubo un gran rompimiento de cadenas en mi vida fue, yo lidié con depresión y ansiedad por muchos años. Era demoníaco al 100. Tenía guerra demoníaca como no te lo imaginas. Y quizás algunos sí se lo imaginan porque están bajo esa misma guerra y peor todavía, o en este día. Pero me acuerdo que uno de los sentimientos más prevalentes en mi vida por muchos años fue el querer morirme. El querer suicidarme, pero yo siempre he sabido que Dios es real y por lo cual nunca traté de hacerlo porque yo estaba hiper consciente de la realidad de Dios desde los 3 años. Él se me reveló a una edad temprana y siempre por su gracia he sabido que Él es real y eso me ha detenido de hacer muchas idioteces en mi vida. Una de las cuales pudo haber sido el suicidio, pero Él me libró. Y me acuerdo que estaba todavía en el túnel de la desesperación y no veía salida, no veía escape, no veía ningún milagro ni la movida de Dios. Yo no estaba viendo nada que me diera señal de que iban a mejorar las cosas. No había nada, no había evidencia en mi vida de que las cosas iban a cambiar. Y ahí estaba en mi cama, era de noche con las luces apagadas y una vez más le iba a orar a Dios ahí para que me quitara la vida y se la diera a alguien con cáncer o a algún niño, no sé, como siempre hacía. Y a punto estaba yo de pedirle a Dios que me quitara la vida y me imaginé a Cristo en la cruz del Calvario sufriendo horriblemente por mí. No es que vi una visión necesariamente, pero en mi corazón sentí o pensé en Cristo. Pudo haber sido una visión, quizás no lo interpreté como tal en el momento, pero pensé y vi a Cristo en mi mente sufriendo por mí en aquella cruz y aquí estaba yo a punto de pedir una vez más que me quitara la vida. Y entonces mi alma como que se contristó, se hirió de una forma que nunca había experimentado en mi vida. Tuve un dolor santo del cual la Biblia habla y no puedo ahora darte el verso bíblico, pero está en la Biblia. Y sentí un dolor fuerte en mi pecho y una tristeza por cómo había tratado al Señor y cómo había subestimado el sacrificio de Cristo en la cruz y cómo así sin pensarlo le pedí a aquel que lo dio todo por mí para que yo viviera que me quitara la vida. Y me arrepentí de una forma tan grande que no volví atrás. No quiere decir que más nunca experimenté el sentir de querer morir. Simplemente quiere decir que ahora por Cristo iba a vivir. Y habían cosas en mi vida que yo estaba haciendo en aquel momento a las cuales nunca más volví. Eran cosas a las que yo estaba atadas, pecados de diferentes tipos, a los cuales verdaderamente nunca más volví porque me propuse, voy a vivir para ti. Y en ese momento, no, pero oye esto, no solamente fue que me arrepentí en ese momento, dije algo que me sorprendió a mí y yo sé que eso fue un cátalis, como se diga en español, de el comienzo de lo que fue la verdadera liberación de Lianet, que soy yo. Ahí en mi cama, en lo profundo de la desesperación, sin evidencia de que vendría algún cambio,
le dije a Dios, Padre, a pesar de que cuando yo miro al futuro veo un hoyo negro, un espacio blanco, no veo nada, no veo esperanza, no veo nada. Gracias, oye esto, gracias por lo que tengo y por lo que no tengo. Lo que me has dado, lo que me has quitado. Porque tú sigues siendo Dios. En ese momento reconocí a mi Creador más allá de mi circunstancia y le alabé más allá de mi dolor. Y pude ponerlo a Él enfrente y reconocerlo por quien Él es. Y de la noche a la mañana hubieron rompimientos grandes y exagerados en mi vida que hasta mi familia, la dinámica cambió. Porque los demonios que me endemoniaban a mí afectaban a mi hogar. Y yo pude ver hasta la dinámica en mi casa cambiar. Y eso fue, al principio, eso fue un proceso. Porque la liberación, escúchame, si tú has estado viviendo en pecado, solo Dios sabe cuántos demonios han entrado en tu persona. Porque quiero que entiendan algo. Nosotros no pecamos solos. Cuando tú pecas con conciencia, no me refiero accidentalmente, se te va una mala palabra o algo. Me refiero cuando tú con conciencia, a propósito, con conciencia vas y cometes pecados y vives en pecado, no estás pecando solo. Hay demonios allí. Cuando tú y alguien entran en acuerdo para pecar, ya sea para fornicar juntos, para robar o matar juntos, entiendan que número uno, se están ligando el uno con el otro espiritualmente porque están en acuerdo para hacer una cosa espiritual. Porque antes que tome el pecado lugar en el mundo físico, ya en el espiritual se marcó. Número dos, están ahora en acuerdo no solamente con el uno y el otro, sino con un demonio. Si están a punto de fornicar una pareja, ¿verdad? Y han entrado en acuerdo de tener relaciones sexuales y no están casados, no solamente han entrado en acuerdo con el uno al otro para pecar, se han ligado a un demonio, el demonio que les ofreció el pecado y ellos le dijeron que sí. Escúchame, cada vez que usted y yo pecamos voluntariamente, de cualquier manera, no me refiero a sin querer, sin darnos cuenta, porque todos pecamos todo el tiempo sin darnos cuenta y sin querer. Esa es la condición caída del ser humano en este momento. Pero hay una diferencia entre el que peca con conciencia y el que peca inconscientemente. El que peca voluntariamente está entrando en acuerdo espiritual con un demonio. Porque antes de que usted le diga, antes de que usted cometa la fornicación o el robo o el asesinato, hubo un espíritu demoníaco que vino y le ofreció a usted esa idea de cometer ese pecado. Y adivina qué, usted le dijo que sí. Porque escucha, muchos demonios han venido a mí con ideas y acusaciones contra otras personas para que yo abra la boca y levante falso testimonio contra alguien o acuse a alguien porque, este pensamiento me pasó por la cabeza sobre no sé quién. No tengo ni la más mínima evidencia, pero de repente tengo este pensamiento acusador contra no sé quién. Los demonios han hecho eso. Han venido a mí a tentarme a abrir el hocico, como decimos en Cuba, contra alguien. Y tenga o no tenga evidencia, el Espíritu Santo me ha enseñado a no ceder el paso al enemigo, ¿verdad? Pero digamos que viene el pensamiento, un pensamiento acusador contra alguien. Quizás haya evidencia de que este pensamiento puede que sea real. Yo tengo dos opciones. Número uno, quedarme callada porque no tengo una forma de probar que esta cosa es real y por lo cual si no es real puedo lastimar a la persona, puedo levantar falso testimonio, lo cual trae maldición. Voy a callar o puedo callarme la boca. Si yo abro la boca para impartir el veneno que me está tratando de depositar el enemigo, entro en acuerdo con el demonio. Escúchame, los demonios no nos pueden obligar a pecar. Ellos nos sugieren cosas y nosotros les decimos sí o no. Lo que ocurre es que cuando tú le dices que sí, eso quiere decir que estás de acuerdo con lo que te están diciendo. Al tú hacer lo que el demonio te sugirió, has entrado en un acuerdo. ¿Por qué? Porque tú no haces lo que tú no estás de acuerdo en hacer.
Nadie te puede obligar a hacer algo de lo cual no estás en acuerdo de hacer. Quiere decir que al tú cederle el paso al enemigo y al hacer lo que el enemigo te ha sugerido, estás en acuerdo con el demonio, y no solo estás en acuerdo, le has dado legalidad. Y lo que toma lugar es que ahora le has dado legalidad al demonio a obrar en tu vida. Y la próxima vez él no va a tener que pedirte permiso como hizo la primera vez. Los demonios al principio, antes que tú cometas algún pecado conscientemente, voluntariamente, tienen que pedirte permiso. Escúchame, Lucifer no obligó a Eva a comer de la fruta. Él fue y lo que hizo fue usar la libertad de ella contra ella. El Lucifer no tenía la autoridad de hacerle daño a Eva, porque si él tuviera la potestad de haberle hecho daño a la humanidad, él simplemente lo hubiera matado y ya, para que no se reprodujeran. Pero date cuenta como él nunca trató de ponerle la mano encima, porque él no tenía la autoridad ni el permiso. Ellos estaban cubiertos por Dios. Pero él sabía que todo ser humano tiene libertad de albedrío, y él fue a utilizar la libertad de albedrío que Adán y Eva tenían contra ellos, porque él es bien astuto. Y los instigó, los tentó. Solo porque tú eres tentado no quiere decir que tienes que hacer aquello que se está siendo ofrecido. ¿Cuántas veces el diablo me ha ofrecido algo y le dije que no, porque yo sé que es demasiado difícil salir de eso cuando tú vuelves a entrar? Si Dios me hizo libre de algo y viene el diablo a ofrecérmelo en algún punto de nuevo, yo no le digo que sí, porque yo sé lo que me costó la última vez para ser libre. Entonces yo no vuelvo atrás como el perro al vómito. Pero tengo la libertad del albedrío, lo cual si me hago la boba, si me descuido, puedo volver a caer. Y el diablo lo sabe. Tenemos que andar de mano a mano con el Espíritu Santo, porque sin él nos vamos a caer. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Él hizo que Eva ejercitara su libertad de albedrío y que ella por su propia cuenta tomara la fruta. Él no la obligó. Si tú lees Génesis, el diablo no pudo obligar a Eva a pecar. Él le presentó al árbol, le mostró lo lindo que era y que la fruta era codiciable, se veía deliciosa, era un árbol bien bonito, llamativo. Y la boba fue e hizo lo que sabía que no podía hacer. ¿Cuántas veces hemos sido bobos tú y yo? Y hemos hecho algo que sabemos que no podemos hacer por nuestra propia cuenta, porque nadie nos vino a poner una pistola en la cabeza para que hagamos el pecado. No, fue con nuestra propia libertad de albedrío que nos entregamos y después pagamos la consecuencia. Cuando tú cedas el paso a un demonio, cuando tú le dices que sí a un demonio, lo que está tomando lugar es que le estás dando legalidad con tu libertad de albedrío. Y déjame explicarte más cómo esto se manifiesta. Hubo un hombre que era violador y ¿cómo se dice? Matador serial. Y él violaba mujeres y las mataba. Y fue arrestado, gracias a Dios. Y fue entrevistado por una entrevistadora. Y ella le preguntó: ¿cómo llegaste a este punto en tu vida? ¿Cómo te convertiste en un violador y asesino? Y él dijo: todo comenzó con la pornografía. Oye eso. Todo comenzó con la pornografía. Y terminó de violador y asesino. Algo que la mayoría de la gente ha hecho en algún punto. Yo lo he hecho cuando era un adolescente. Ver videos pornográficos. Comenzó con eso, pero fíjate, no terminó con eso. Porque de seguro que nadie lo obligó. Yo sé que hay personas que desafortunadamente fueron introducidas a ese mundo y no tenían la habilidad de decir sí o no. Eran pequeños. Pero después de un tiempo tú tienes la habilidad de decidir por ti mismo, cuando llegas a una cierta edad, si tú quieres seguir haciendo esto o no. Al ejercitar tu libertad de albedrío y pecar, estás básicamente entrando en acuerdo literalmente con un demonio. Después que tú le das esa libertad al enemigo de entrar a tu vida, él no va a pedirte permiso la próxima vez. Él va a poner el deseo incontrolable dentro de ti
y vas a terminar cayendo y una vez más y te vas a arrepentir una y otra vez vas a caer y no entiendes por qué te sigues arrepintiendo y sigues cayendo. Pero Señor, me arrepiento tantas veces y sigo cayendo tantas veces. Sigues cayendo tantas veces porque tienes una atadura. Dice la Biblia que no puedes tomar la casa sin primero atar al hombre fuerte primero. ¿Verdad? Y eso es lo que la liberación es en el primer paso, que es atar al demonio y sacarlo en el nombre de Jesús. Eso es lo que ustedes ven cuando van a una campaña y ven a la persona decir, ato todo espíritu en el nombre de Jesús y te saco en el nombre de Jesús. Jehová te reprenda en el nombre de Jesús. Un ejemplo, ¿no? Eso es lo que está tomando lugar. El hombre fuerte está siendo atado. Cuando ya el hombre fuerte es atado y sacado, lo que toma lugar es la limpieza. Porque como dije posteriormente o anteriormente, después que el ladrón es sacado de la casa, queda atrás el reguero que dejó. Y lo que toma lugar después de que el demonio o el ladrón es arrestado y imprisionado en el infierno, es la limpieza de la casa. Hay que barrer esos pisos donde hay vidrio roto y hay que limpiar esas paredes y hay que restaurar lo que fue robado, porque es muy raro que un demonio simplemente rompa cosas dentro de ti y no se haya robado algo. Hay personas que están rotas hoy emocionalmente, que han perdido su salud mental, que han perdido su habilidad de pensar sin blasfemar. Los demonios que estaban antes en ellos los hacían blasfemar en su mente involuntariamente. Y a pesar de que el demonio ha sido removido, el patrón tóxico del abuso todavía permanece. Como decía antes que el video se cortara, aún después que el demonio se le va a la persona, que ya no que se le fue, que fue atado y sacado en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo, queda el patrón tóxico atrás, las influencias tóxicas. Ya no hay un demonio dentro de la persona que los haga pensar pensamientos blasfemos, pero el trauma está ahí. La costumbre de esos pensamientos está ahí. Por lo cual la liberación no es simplemente sacar al demonio, sino restaurar aquello que fue robado, aquello que fue destruido. Cuando un ladrón es sacado de una casa, todo aquello que él rompió es restituido. Si rompió el televisor, la gente compra un televisor nuevo. Si rompió el teléfono, se compra uno nuevo. Siempre que una catástrofe como algo así toma lugar, la gente hace lo mejor que puede de restaurar lo que han perdido. Ahora, hay ciertas cosas, ¿verdad?, que es imposible restaurar, que una vez que ya están rotas, no hay regreso. Como la salud mental de una persona. Hay traumas que son tan grandes, ¿verdad? Hay demonios que entraron a sus víctimas, a esos cuerpos, a través de violaciones, a través de maltratos, de abusos, de sufrimientos, de abandonos, de rechazos, y se alojan en la pobre persona. Y no fue por un pecado que la persona cometió, sino por algo que le hicieron a la pobre persona. Y desafortunadamente ese es el mundo en el que tú estás. El enemigo no juega justamente, él es injusto. Si tú piensas que no puede entrar un demonio en una persona, en un niño inocente, estás equivocado. Porque ese niño puede haber heredado a un demonio de un familiar, de su madre o su padre, o a través de una violación o alguna trauma. Ahí se aloja el demonio para causarle problemas. Y sabemos que hay ciertas cosas que toman lugar que destruyen a uno, y esas cosas que son destruidas no pueden ser restauradas, como la salud mental de alguien. Y así es en general en la vida, ¿verdad? Pero quiero decirte, la realidad en Cristo es que aquello que fue destruido por el demonio, por el trauma, por el evento, por la situación, por el rechazo, el abandono, el abuso, por las palabras malas que te declararon, todo eso puede ser restaurado en ti. Me refiero no a la trauma, me refiero que tú puedes ser restaurado a quien Dios quiere que tú seas. Que el trauma, los efectos del trauma pueden ser, escúchame bien, esto no son palabras secas y vacías, yo lo he vivido. No el abuso sexual, ¿verdad? No he experimentado tal cosa, gracias a Dios,
Pero he experimentado otras cosas que me traumaron y me destrozaron y me pulverizaron hasta el punto donde yo era un fragmento. Yo no funcionaba. Tuve que dejar la escuela porque no retenía información. Yo era un zombie. Me salía de la realidad a menudo y me daba como amnesia porque psicológicamente yo estaba tratando de lidiar con el trauma y a veces era tan horrible lo que yo estaba pasando que yo me escapaba de mi mente y me daba como amnesia. Yo me iba y miraba de repente a mi cuarto y me miraba las manos y era como que yo estaba viendo a través de los ojos de otra entidad que no era yo. Y yo estaba viendo las cosas desde el punto de vista de esa entidad que no soy yo. Y para esa entidad todo era raro y extraño. Y así me sentía yo, porque estaba repleta de demonios. Unos eran generacionales que yo heredé. Porque escucha, si tú no rompes ciertas maldiciones, tus hijos van a tener que lidiar con esas maldiciones. Y yo soy absolutamente una de los rompe maldiciones de mi familia. Dios me ha ungido a mí para ser una rompe maldiciones en mi familia. ¿Por qué a mí? Porque mis ancestros no lo hicieron. Y lo que usted no rompe en Cristo hoy, su hijo va a tener que lidiar con ello mañana. Lo siento, pero así es como, escucha, ¿has escuchado de personas que van nunca han escuchado esto o han experimentado esto, que se les muere un familiar y estando en el funeral o en el día de entierro, sienten como que algo les entra y todo cambia, nada es igual y de repente hasta manifiestan cosas que la persona tenía y es algo inusual que no tenían antes. Ahora están expresando cosas que no experimentaban ustedes antes, que experimentaban los que murieron. Y ahora que murió su familiar, usted está manifestando cosas que ellos manifestaban antes y no entiendes por qué. Es porque el demonio que estaba en esa persona entró en ti ahora. Son espíritus familiares. Esto es real, esto no es inventado. Esto ocurre. Y para los que dicen, muéstrame en la Biblia donde esto está. La misma Biblia dice que no todo está escrito en la Biblia, pero que todo lo que está escrito en la Biblia es sano y es seguro. La mayoría de los milagros y las cosas que Cristo hizo y dijo no están escritas en la Biblia porque sería imposible. Porque Él hizo demasiadas cosas. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos revela. ¿Sabes que el Espíritu Santo habla a través de lo que está escrito sobre lo que no está escrito? Así que pasando tiempo con el Espíritu Santo, tú puedes leer la Biblia y escuchar revelaciones que te da el Espíritu Santo, detalladas de cosas y problemas modernos que hay hoy que no existían ayer a través de lo que ya está escrito. Como les decía, estos demonios se alojan en las personas y hay veces que ellos destruyen cosas, no simplemente que riegan la casa, no es solamente que el ladrón regó la casa, sino que el ladrón destruyó cosas que eran valiosas y que no tienen precio. Y ahora esa salud mental, eso que no puede ser restaurado, lo perdiste. Sí, ya el demonio se fue, pero te quedaste con los achaques mentales y emocionales y las traumas y no sabes cómo ser un ser normal. Ya el demonio que te abusaba no está presente. Pero ahora ¿sabes? Yo pasé mucho tiempo encerrada en mi casa y fue triste por la guerra espiritual y demoníaca que yo tenía. Pero fue más difícil la reintegración a la sociedad que el tiempo que estuve lejos de la sociedad. Porque cuando yo empecé a reintegrarme a la sociedad me di cuenta de cuán rota yo estaba. Yo no sabía ni caminar, ni hablar, ni cómo mirarte a los ojos. No sabía cómo conducir una conversación. Yo estaba fragmentada. Y la reintegración a la sociedad fue más traumático que el tiempo que yo estuve lejos de la sociedad. Y poco a poco el Espíritu Santo me fue sanando, pero fue un proceso riguroso porque habían demonios que estaban alojados en diferentes traumas y experiencias y palabras malas que me habían dicho y con las cuales yo había entrado en acuerdo. Y hay poder en el acuerdo. Ten cuidado con qué cosas que la gente te declara estás concordando. Si te dicen estúpido, no concuerdes con eso. Si te dicen que eres lento, no sabes calcular la matemática, no entres en acuerdo con eso. Di, no soy lento, simplemente calculo a mi propio tiempo. Nadie es igual, así que no está bien juzgar a uno mismo por la habilidad de alguien más, porque nadie es igual. Hay personas que son más inteligentes que otras, pero no te hace un burro a ti.
Simplemente quiere decir que ese es tu nivel de inteligencia, pero puedes crecer en Cristo. Ahora, quiero decirles que todas las traumas, yo tenía una, ¿cómo se dice en español? OCD, compulsive, en inglés se dice obsessive compulsive disorder, desorden compulsivo, donde si tú decías una palabra, yo me autotorturaba con esa palabra. Porque antes los demonios, si tú me decías una palabra, ellos empezaban a hablar, varios de ellos en mi cabeza, y convertían una palabra inocente en algo perverso, y me daban visiones, y llegué al tiempo donde ya yo me autotorturaba psicológicamente, ya yo lo expectaba, así que yo saltaba antes que ellos y me autotorturaba. Y me lavaba las manos mucho y habían cosas que tenía que hacer obsesión. Yo tenía una obsesión compulsiva. No tenía paz. Tenía pensamientos tóxicos que eran como un sinfín, que no tenían fin, que una vez que tenía un gatillo emocional, ese pensamiento se repetía una y otra vez, hasta el punto que yo me hartaba de pensar y me quería morir. Así que yo sé, mira, los olores, imágenes, palabras, personas. Experimenté diferentes niveles de traumas y de gatillos emocionales donde con solo ver a alguien o escuchar algo era suficiente para que me diera un ataque de pánico fuerte donde me daba calentura, me ponía roja, me sentía que me iba a desmayar. Era fuerte. Y pensaba que nunca iba a ser libre, que ser rota era mi porción, pero me di cuenta en Cristo que eso no es verdad. Porque empecé a leer la Biblia más profundamente y me quedé pensando, espérate, la Biblia dice que el Hijo de Dios liberta, que aquel quien el Hijo de Dios, Jesús, liberta, es verdaderamente libre. Entonces yo dije, mira, yo sé que Dios es real, su palabra es real. ¿Tú sabes por qué yo sé que la Biblia es real? Porque yo conocí a Dios el Padre a los 3 años. Hay gente que me dice a mí, Lianet, tú eres una cristiana porque tú naciste en ese ambiente. Tú viste esos patrones y te influenciaron. No, mira. A los 3 años, seguro que fui a la iglesia, ¿verdad? Porque mis padres son cristianos y pastores. Y sí, nací, crecí en eso. Pero Dios, el Padre, viniendo a mí, hablándome claro como el día y dándome visiones, no era un patrón que yo había visto en más nadie. Yo no había visto este patrón en nadie ni en más nada. El creador del universo, Jehová de los ejércitos, se me reveló a mí como Dios el Padre. No era un patrón que yo había visto en alguien. No era una historia que yo había escuchado. Yo lo viví. Y a través de mi niñez así se me revelaba el Señor. Y quiero decirte, como yo siempre he sabido por la misericordia de Jehová que Él es real, al leer la Biblia yo decía, espérate, yo sé que esta palabra es real, porque yo sé quién la inspiró. Por lo cual, esto es verdad, que quien el Hijo de Dios liberta es verdaderamente libre, así que yo tengo que ser libre. No sé cómo, pero voy a orar, voy a ayunar, voy a confiar en el Señor, voy a pedir, dice la Biblia, que lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús te lo va a dar. Y escúchame bien, hay muchos de ustedes que no están experimentando la totalidad de lo que pueden tener en Cristo porque se rehúsan a pedir. Quizás porque nunca han tenido nadie en esta vida que les enseñe lo que es poder confiar en alguien para que te supla. Pero yo conozco al Padre y Él no hace acepción de personas. Él me ama a mí como te ama a ti. Y quiero decirte que todo lo que yo le he pedido a Él en el nombre de Cristo, hasta lo más insignificante, me lo ha dado. Hasta por mi piel, por granitos en la piel yo he orado y Él me ha sanado la piel. Por cicatrices en la piel me las ha sanado. A Dios le importo. A Dios le importas. Y hay muchos cristianos que se están perdiendo las bendiciones de Dios porque se rehúsan a creer que Dios los ama y quiere bendecirlos. Pídele al Padre en el nombre de Jesús aquello que tú quieres y necesitas y Él te lo va a dar. Mira, el otro día alguien me dijo, es que yo no le oro a Dios por mi piel y cosas así porque se ve tan insignificante. No es cáncer, no me estoy muriendo. Digo, ¿y qué? Oye, si tú dices, ay Dios, no leen la Biblia, porque dice Dios, si tú que eres malo y tu hijo te pide un pescado, no le das una piedra o una serpiente, ¿cuánto más te va a dar Dios a ti si tú le pides a Él que Él es bueno? Oye, hay muchos de ustedes que tienen hijos que han estado en situaciones donde financieramente o financialmente están mal
no pueden, no pueden ni siquiera pagar la renta, pero el cumpleaños del niño viene y le quieren comprar un cakecito, y le compran un cake, ¿verdad? Un pastelito. No, eso no es una necesidad, eso es un antojo. El niño, la necesidad de un niño es la comida, el agua, el amor, la ropa y un techo. Juguetes no son una necesidad, son caprichos, son deseos. Pero ustedes, a pesar de que no tienen dinero, van y le compran el juguete al niño. Aún sin tener dinero, van y hacen el esfuerzo y el sacrificio para comprarle a sus hijos caprichos. Me acuerdo que yo vivía en Cuba, escuche, yo nací en Cuba, un país del tercer mundo. Y después de los domingos, el culto de la iglesia en los domingos, en la noche, cuando ya nos íbamos por la casa, siempre le pedí a mi papá que me comprara unos dulcecitos que vendían allí cerca. Y él no tenía dinero, pero él veía que yo quería comerme un dulcecito. Y él iba y hacía el esfuerzo bien a menudo y me compraba el dulce. Y no era una necesidad. Yo no necesitaba el dulce. Yo siempre tenía comida en mi casa. Quizás no dulcecitos y cosas porque Cuba es un país bien pobre, pero siempre tuve comida. Lo necesario lo tenía. Pero iba mi padre, que es un ser humano, mi madre, y me compraban el dulcecito. Porque era un antojo mío y porque me quieren. Me hacían el sacrificio por mí. ¿Cuánto más Dios, que es el Padre, que nos ama, que es perfecto y no malo como nosotros? Si nosotros, siendo malos, vamos y satisfacemos los caprichos de nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre, que nos ama, que nos entregó a su único hijo? Deja de desconfiar de Dios. Deja de llamarlo un mentiroso. Cuando te rehusas a pedirle a Dios algo, porque no es importante, estás acusándolo a Él de que a Él tú no le importas. Escúchame bien, yo sé por experiencia, a Dios le importan tus inseguridades. A Dios le interesa lo que a ti te interesa. No me importa cuán insignificante sea tu situación a los ojos de la gente. A Dios, tú eres todo para Dios. Él es tu Padre, Él te ama y Él quiere satisfacer los deseos de tu corazón. Pero si tú no pides, no recibirás. Hay una razón por la cual Dios constituyó la oración como la vía en la que Él se manifiesta en la vida de un creyente, y es porque el que está orando está interesado en ver la mano de Dios obrar. Y cuando tú estás orando, estás creyendo y estás persistiendo, y el que cree no será avergonzado. Tienes que persistir en oración. No me interesa si tus traumas son demasiado fuertes para la ciencia y para la medicina sanar. La sangre de Cristo tiene poder, y si tú le pides a Dios que te restaure esa mente que fue rota por el abuso, por la tortura, por la guerra espiritual, la sangre de Jesús de Nazaret tiene poder y vas a ser sano si persistes en oración. Y no solamente por las cosas grandes, lo pequeño también. ¿Eres ciego de un ojo, pero puedes ver a través del otro y crees que no deberías orar por el que está ciego porque, al menos puedo ver por este ojo? No. Ora por tu ojo. Ponte a persistir en oración hasta que veas el milagro, porque Dios te lo quiere dar. Yo invito en este día a todo el que me está escuchando a que entre en acuerdo conmigo y diga: yo voy a creerte, Señor. Di esto en tu corazón y verbalmente, si quieres, alto. Padre, en el nombre de Jesús, desde este día me comprometo a creer en ti. Yo creo en ti, pero ayúdame. Cuando me falta la fe, dame fe en el nombre de Jesús. Dios es el autor y el completador de nuestra fe. Si te falta fe, pídesela a Dios y Él te la va a dar. Para los que estamos hablando de la liberación, como estaba ahorita hablando de la liberación, ya el demonio te lo sacaron, ¿verdad? Vamos a decir que ya te hicieron la liberación de la entidad que estaba dentro de ti, pero ahora queda la trauma y todo eso, porque hay muchos que han experimentado liberación, ¿verdad? Y todavía están lidiando con los achaques de la influencia del demonio y están cuestionando si la liberación verdaderamente tomó lugar. Porque todavía tienen esos pensamientos y esos deseos, pero ya el demonio me lo sacaron. Entonces, ¿qué es esto? Porque la casa no está barrida todavía. Hay que limpiarla. Ya tienes al Espíritu Santo, porque no se debe hacer una liberación si la persona no está dispuesta a recibir el Espíritu Santo. La casa tiene que ser ahora llenada por el Espíritu Santo, porque dijo Jesús que cuando sacan un demonio de una persona, si la casa la dejan limpiecita y barrida, pero no entra el Espíritu Santo ahora a vivir en ella,
el demonio dice, voy a volver a mi casa. Y trae consigo 7 demonios peores que sí mismo. Y ahora el estado nuevo de la persona es peor que el anterior. Así que asumiendo que ya tu liberación tomó lugar y que recibiste el Espíritu Santo y ahora tienes al Espíritu Santo, lo que toma lugar ahora es la limpieza. Vas a barrer tu casa en oración, vas a hacer lo que el Espíritu Santo te diga. Si es perdonar, vas a perdonar. Pero escúchame bien, el que no perdona no va a ser libre jamás. Y otra cosa es, el que no perdona no recibirá perdón de pecados, porque Cristo dijo que el que se rehúsa a perdonar va a ser entregado a las manos del atormentador, y todo el tiempo en que esté esa persona rehusándose a perdonar, no va a recibir perdón de pecados por Dios. El que no perdona a los que le han hecho daño no es perdonado por el Padre. Porque no podemos ser hipócritas. Nuestros pecados contra Dios son peores que aquello que nos han hecho a nosotros. Cristo, siendo limpio y perfecto e inocente, tomó nuestro lugar en la cruz. Y expectamos que nos perdone nuestros pecados y nosotros no vamos a perdonar a la gente. No. Si usted quiere que Dios le perdone, usted debe de perdonar también. Así que durante el proceso de la restauración, la santificación y purificación que toma lugar después de la extracción de los demonios o de la liberación, usted haga lo que el Espíritu Santo le ponga a hacer. Si Él te dice que perdones, oye, hazlo o no vas a ser libre. Dice la Biblia que antes de la caída viene el orgullo. El orgulloso es resistido por Dios y se va a caer sin la asistencia de Dios. El que se rehúsa a perdonar por orgullo, por obstinación, no va a recibir perdón, va a ser lanzado en el lago de fuego ese día. Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, dice la palabra del Señor. Usted debe de humillarse y obedecer al Espíritu Santo. Como les dije anteriormente, ¿verdad? La liberación no es simplemente cuando te sacan al demonio. Sí, eso es parte de ello y es el comienzo de la liberación. Pero después que el demonio o el ladrón es extraído, arrestado, queda el reguero que dejó atrás. Y ahora, a pesar de que ya no está el ladrón en la casa está regada, tienes que limpiarla. Por eso es que aún después que el demonio es removido de una persona, la persona todavía manifiesta ciertas características o patrones tóxicos que reflejaban al demonio que tenían antes. Por eso, a pesar de que ya te sacaron al demonio de la lujuria, todavía hasta cierto punto estás lidiando con la lujuria. Ya el demonio se fue, pero el patrón está ahí. ¿Qué tiene que tomar lugar ahora? La limpieza. El que te obligaba, todavía tienes el deseo, pero no eres como antes ahora. Todavía quizás tengas el deseo de fornicar, pero no es como antes, que no tenías control y te tirabas a la fornicación. ¿Por qué? Porque ya el demonio que te obligaba, al cual tú le habías dado autoridad sobre tu vida, ha sido removido. Pero todavía te queda el deseo porque los patrones tóxicos de la entidad que convivió con usted todo ese tiempo todavía están ahí. Pero a medida que tú vas pasando el tiempo con el Espíritu Santo y obedeciendo aquello que Él te dice que usted haga, vas recibiendo liberación. Obedece a la voz de Dios hoy. Si ya, gloria a Dios, recibiste liberación de la entidad, ya el demonio no está ahí, tienes que estar más cerca al Espíritu Santo que nunca. Hay personas que todavía están rotas porque a pesar de que el demonio no está ahí, ellos todavía están como están porque no han experimentado la totalidad, porque es como que te remuevan un cuchillo que tenías estancado en la espalda y digo, ok, ya me sacaron el cuchillo, y te rehúses a que te sanen la herida, que la desinfecten y que la sanen y que la cierren. Así es como se ven en el Espíritu cuando le sacan demonios a la gente, pero no van al Espíritu Santo para que Él sane las heridas que causaron esos demonios. Porque después que el demonio se va, todavía queda la influencia, y es en la presencia del Espíritu Santo que hay la liberación y la sanidad. Tienes que continuar el proceso, y el pastor o el evangelista o el profeta no va a estar ahí para ayudarte. Él te ayudó acá el día cuando te sacó los demonios, pero el que te va a estar ahí contigo, asistiéndote en la sanidad, en la curación de tus heridas, es el Espíritu Santo del Dios viviente en el nombre de Jesús. Y tú tienes que hacer aquello que el Espíritu Santo te inste a hacer. Porque el Espíritu Santo no gasta palabras. Él todo lo que te manda a hacer es por un propósito.
y es por tu propio bien. Así que proponte hacerle caso al Espíritu Santo. Hay maldiciones con las que tú estás viviendo cómodamente hoy y podrías ser libre, pero no sabes que puedes ser libre porque no tienes revelación. Cuando me puse a creerle a Dios, Él me empezó a revelar más y más y más de su palabra, porque oye, te lo dije, que el Espíritu Santo habla. Él es Dios, Él es una persona y las personas hablan y tienen sentimientos y Él habla. Y Él me cuenta las cosas y me revela, me mostraba hasta mis problemas de hoy y como son reflejos de cosas que me pasaron en la niñez. Detalles que yo ni cuenta me di. Ciertas cosas y pequeñas cosas que salían desapercibidas que tuvieron impactos grandes en mi vida después. Y es porque Él me hablaba. ¿Cómo soy libre hoy? Porque Cristo me hizo libre. Porque el Espíritu Santo habla y le creí. Y toda la gloria a Él, porque el que me dio la fe fue el Señor. Porque cuántas veces quise yo tirar la toalla. Porque yo pasé por tanta guerra espiritual que a veces me hartaba de creer. Porque hay momentos que tú te hartas. Tú crees y crees y crees, pero todavía estás bajo guerra espiritual. Pero no, el Señor me ayudaba a persistir. Porque cuando yo era muy débil y me quería rendir, Él venía y me sostenía. Si eres débil hoy, el Espíritu Santo te va a sostener. No estás solo. No cae sobre ti. Escúchame, hay gente, yo he escuchado esto de que
Mira, si yo fuera como no sé quién, yo leería la Biblia más. Yo pudiera tener el nivel de revelación que no sé quién tiene si yo hubiera nacido bajo la casa que ella nació, con los padres que ella tiene. No, mira, Cristo. Si creciste en un hogar sin madre o sin padre y no tienes ni la menor idea de lo que es tener un buen padre, ve a Dios el Padre para que Él te enseñe. El que tiene conocimiento espiritual hoy no es porque nació sabio, es porque el Espíritu Santo le dio sabiduría. ¿Tú crees que Juan Carlos Rigán, Catherine Kuhlman, Benny Hinn y toda esa gente grande que saben predicar y que tienen unción, que nacieron así? No, se lo dio el Señor. Dios es el que da. Ve a la fuente. Óyeme, pero hay personas que me están escuchando que quieren tomar de dos fuentes. Quieren bendiciones del Señor, pero están practicando brujería. Mujeres que están tratando de controlar a sus esposos, a sus maridos con brujería, con manipulación sexual, lo cual es brujería. La manipulación es brujería. Oye, Dios le está hablando a un montón de gente hoy. Hay mucha gente que quiere las bendiciones del Señor, pero están bebiendo no solo de la fuente que es la palabra, sino también del tarot, del yoga, de prácticas hindús, de la brujería. Están yendo a la bruja para que le lea las cartas, a la divina. Deja de beber de dos fuentes, porque la Biblia dice que no puedes servir a dos másters. O vas a servir al uno o al otro. O amarás al uno y detestarás al otro. Hay muchos que me están escuchando que quieren las bendiciones de Dios, pero están actualmente en brujería. Si tú obras en manipulación, creyente, escúchame bien. Si tú trabajas a través de la manipulación, estás bajo brujería, estás practicando la brujería. Dice la palabra que la rebelión es como el pecado de la brujería. ¿Y sabías que la manipulación es brujería? Hay esposas que manipulan a sus esposos con el sexo. Si él no hace lo que tú le estás pidiendo, no van a tener relaciones. Eso es brujería y es demoníaco. El sexo lo tienes que honrar. No se juega con eso. Es sagrado. Tampoco es obligado. Los dos tienen que estar dispuestos y es porque se aman. Oye, no es natural que un matrimonio no tenga sexo. Hay cristianos aquí que desde que se casaron y tuvieron hijos ya no tienen relaciones con su pareja. Eso es pecado también. Así que, pues ve, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Hay prácticas que están tomando lugar hasta en los matrimonios cristianos que son prácticas impías. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. La manipulación es brujería. Manipular a tus hijos para conseguir algo de ellos es brujería. Manipular a tu esposa es brujería. Manipulación en general es brujería. Óyeme, el Espíritu de Dios habla. Él literalmente habla. Él habla. Él da conocimiento al que se lo piden. Como dije previamente, Dios el Padre le dijo, si ustedes que son malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo? Y si me pidieras el Espíritu Santo, ¿cómo no te lo voy a dar? Pídele sabiduría. Hay creyentes aquí bajo maldición que creen, no, mira, yo vine a Cristo, ya todas las maldiciones se rompieron. ¿Y por qué llevas tantos años atado a la misma cosa? ¿Por qué llevas tantos años con el mismo carácter? Porque la sangre de Cristo tiene poder, pero como les recordé, ¿de qué te sirve ser hija de un rey si tú nunca ejercitas tu autoridad? Digamos que naciste bajo un puente y has vivido bajo el puente por 15 años y de repente llegan los soldados del rey y te dicen que tú tienes sangre real y que puedes moverte al castillo cuando te dé la gana, pero te quedas bajo el puente. ¿De qué te sirve entonces tener sangre real y autoridad? La mayoría de los creyentes están atados hoy porque les dijeron que cuando tú vienes a Cristo ya todas las cadenas se rompen. No, hermano. La salvación viene cuando tú vienes a Cristo. Las cadenas se rompen cuando usted decida romperlas. Porque el poder está dentro de ti, es el Espíritu Santo, pero si tú no quieres romperlas, te vas a quedar así. Salvo, pero con cadenas. Observen sus propias vidas para ver si estoy mintiendo. Tú que dices que no puedes tener maldiciones porque estás en Cristo, observa tu propia vida. ¿Viniste a Cristo hace cuántos años atrás y todavía estás forcejeando con la misma cosa? Ay, pero yo pensaba que cuando tú vienes a Cristo se rompen las cadenas.
¿Y por qué estás atado todavía? ¿Por qué sigues igual? Porque tú no estás ejercitando tu autoridad. Yo de la noche a la mañana, cuando entendí que no puedo andar con depresión porque no es la voluntad de Dios para mí, le hablé al espíritu de la depresión y, óyeme, se largó. Literal, porque le creí a Dios. Tantos años con depresión. Óyeme, pero otra cosa no es simplemente creer. Tú no puedes vivir en pecado voluntariamente y pensar que vas a recibir bendición. Hay muchos cristianos viviendo en pecado deliberadamente. Cualquiera que sea el pecado, usted sabe en su propia vida. Fíjate que yo estaba leyendo creo que era Tesalonicenses o Colosenses, uno de los dos, donde decía que el que voluntariamente vive en pecado, ya no hay sacrificios de pecados para ellos. Y es como que están crucificando a Cristo otra vez. Esto lo leí anoche y creo que era Colosenses o Tesalonicenses, uno de los dos libros. Uno le sigue al otro. Que dice que el que voluntariamente vive en pecado, para esa persona ya no hay sacrificios de pecado. El que le escupa la cara al Señor, el que pisotee la sangre de Cristo, está enfrentando el terror, dice la Biblia, del juicio de Dios. Óyeme, yo he dicho muchas cosas en este video. Y el que está curioso si es real o no, lea la Biblia. Porque hay mucha gente que se tragan cualquier cosa que le dicen, pero porque no leen la Biblia, no saben si lo que están tragando es pan de vida o pan de muerte. Porque nunca han probado el pan de vida, así que no tienen ni la más mínima idea. Lee la Biblia. Lean la Biblia para que vean si las cosas que yo dije en este video son bíblicas o no. Óyeme, y no es simplemente leer la Biblia, pídanle discernimiento y sabiduría al Espíritu Santo. Porque esta Biblia es simplemente un libro si no tienen al Espíritu Santo. Un ateo, óyeme, hay ateos que se saben la Biblia de tapa a tapa mejor que yo, tienen memoria fotográfica. Pero cuando la leen, la tuercen porque no tienen al Espíritu Santo que yo tengo. Yo quizás no pueda memorizarme toda la Biblia, pero al leerla, el Espíritu de Dios me habla y aprendo cosas. Él me da revelación. Cualquiera puede leer la Biblia. Un niño puede leer la Biblia, pero el que tiene el Espíritu Santo, es por eso que Jesús le hablaba a algunos en parábola, pero a los suyos les interpretaba las cosas. Si tú tienes el Espíritu Santo, Él no te habla en parábolas, Él te explica las cosas. Hay muchas parábolas en la Biblia. Y si tú la lees a través de los ojos del Espíritu Santo, Él te explica lo que significa. Oye, y me he dado cuenta que un solo mensaje puede tener más de un sinfín de mensajes y significados y que te dan revelación a tu situación y a tu vida y puedes ayudar a los demás, etc. Pero como les dije, así funciona la liberación. Sé que es un video largo, pero así trabaja la liberación. El comienzo de la liberación es la extracción del hombre fuerte de los demonios. Pero eso no es el final, ese es el principio. Después que la casa es liberada del ladrón y el ladrón es arrestado, ahora hay que limpiar lo que el ladrón dejó atrás. Así que si recibieron en algún punto liberación, pero todavía están lidiando con la influencia, los patrones tóxicos, no es que el demonio sigue ahí. Es que la casa está regada porque el ladrón estuvo ahí. Y después que el ladrón se va, como les dije previamente, hay que limpiar la casa, lo que él rompió hay que restaurarlo. Y el que restaura lo que ha sido roto es el Espíritu Santo, no es el predicador. El predicador no se va para tu casa contigo para todos los días lidiar con el proceso de tu liberación, no. Ya te hizo el favor de sacarte los demonios en el nombre de Jesús, pero ahora usted tiene el Espíritu Santo. Usted por sí mismo puede buscar al Señor y en la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar a barrer tu casa, a restaurar lo que ha sido perdido, todo lo que perdiste por los demonios, por los traumas, por el abuso, por las experiencias, el Espíritu Santo te lo va a restaurar. No hay área de tu mente, de tu sanidad, de tu cuerpo que Él no pueda acceder. Él es Dios. Punto. El que te creó fue Él. Lo que sea que Satanás te robó, te va a ser restaurado en la presencia de Dios. Como les dije, después que el ladrón lo arrestan, si se rompió un televisor, el televisor lo van a restaurar. Si él rompió las ventanas, van a poner ventanas nuevas. Eso es lo que toma parte después del arresto. Ya después que no tienes que lidiar más con la entidad, ahora tú tienes la libertad de limpiar el reguero y solamente a través de la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, vas a recibir la completa restauración. Así que, ¿cómo es? Primero en la liberación es
atar al hombre fuerte. Y para los que no entienden, no solamente debes de arrepentirte de tus pecados en el nombre de Cristo, eso es lo número uno. Número uno, arrepiéntete de tus pecados en el nombre de Jesús. Renuncia a tus pecados en el nombre de Jesús. Repito ahora mismo, renuncio a Satanás en el nombre de Jesús. Y renuncio a todos mis pecados en el nombre de Jesús. Y rompo todo acuerdo entre yo y todo espíritu demoníaco junto con quien yo viví en pecado en el nombre de Cristo por la sangre de Jesús. Rompo todo lazo espiritual entre yo y los demonios en el nombre de Jesús. Todo acuerdo y pacto en el que yo entré con algún demonio a través de vivir en pecado, lo renuncio y rompo por la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Les dije, hay poder en el acuerdo. Dice el Padre, donde dos o más están ahí en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. Pero cuando tú vives en pecado, ahí estás tú con un demonio, en acuerdo con el demonio. Así que rompe el acuerdo en el nombre de Jesús, ejercita la autoridad que Dios te ha dado en el nombre de Jesús, lean la Biblia, busquen al Señor, dejen de creer mentiras de que no pueden tener demonios porque están en Cristo. Si no pudieran tener demonios, entonces no estuvieran afligidos con esos pecados que están todavía. Porque estás en Cristo, crees en el Señor y aún así tienes esas aflicciones demoníacas. ¿Qué es eso? Demonios. ¿Y qué es la guerra espiritual? Aún si estás en santidad y no estás viviendo en pecado, ¿qué crees que es la guerra espiritual? ¿Por qué a pesar de que venimos a Cristo tenemos guerra espiritual? Porque hay demonios alrededor. Quizás ya no habiten en tu cuerpo, quizás ya no tienen legalidad, pero están alrededor, haciéndonos resistencia, entreteniéndonos para no orar, ¿verdad? Tentándonos para tomar conversaciones que no debemos entretener, ¿verdad? Por eso hay que aferrarse al Señor. Nadie es exento, pero es que en Cristo tenemos la libertad. Así que así funciona la liberación. Hay mucha información en este video. Dios les bendiga y sigan buscando al Señor.